De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Buenas tardes, amigos y amigas, nos encontramos una vez más en este programa de la mano con la historia, transmitiendo como todos los miércoles desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, a través de la emisora XHTZ, Teciutlán FM del 90.9, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisiones la antigua estación del ferrocarril en la avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, en Teciutlán, Puebla. El teléfono en cabina es el 231-31-329-73 y el teléfono para mensajes es el 231-100-1579. Los saluda su amigo Emilio García Bonilla, acompañado como cada semana de Julio César Alfonso Ruiz. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que en esta nueva edición de La Mano con la Historia, donde abordaremos sobre la gran trayectoria e historia que ha tenido uno de los inmuebles íconos de nuestra comarca teciuteca, pero también de toda nuestra región serrano-costeña, el cual es el Teatro Victoria, el cual ha tenido varias funciones a lo largo de su historia, incluso en algún momento quedando en el abandono para posteriormente ser restaurado y volver a gozar de espectáculos como lo tenemos en la actualidad. Pero el Teatro Victoria a su vez no hubiera sido posible sin la existencia de un gusto teatral previo a la edificación de este inmueble. Para ello, existen algunas referencias sobre esta vida cultural ad hoc al gusto teatral, y para ello, Emilio, tenemos la presencia de un teatro anterior a lo que sería el Teatro Victoria. Así es, Julio, amigos, pues comentarles que un antecedente de este Teatro Victoria de nuestra ciudad fue el Teatro León. Así se denominaba este establecimiento artístico, que estaba ubicado en la avenida Hidalgo, casi esquina con Abasolo. Este teatro existió pues en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente hasta el año 1873. Posiblemente, se tienen realmente muy pocas referencias, pero podemos comentar que se trataba de una construcción modesta, de dimensiones muy reducidas, y que sin embargo brindaba el servicio de ser la sede de eventos artísticos como conciertos, obras de teatro, realización de diferentes actividades artísticas y sociales. Pero pues este establecimiento realmente no se sabe ni siquiera. Parece que fue un incendio, ¿no?, el que terminó con esta obra. Así es, no existen muchos datos, referencias bibliográficas que se puedan rastrear plenas para saber lo que ocurrió con este teatro. La más común y repetida, no solamente en las crónicas, sino en algunos escritos, es de que este inmueble sufrió un incendio y a raíz de ello quedó ya inservible, por así decirlo, porque fue consumido por las llamas. Entonces es ahí donde se termina una de las primeras etapas de la vida teatral de la comarca teciuteca, y que daría paso a la construcción de lo que se conocería como el Teatro Victoria, y cuya construcción fue por iniciativa de Nabor Vázquez, Fernando Lavalle, Emilio Carci, Platón León, Mariano León, Joaquín Jiménez, Luis Bello, Ramón de la Torre, quienes para iniciar el edificio hicieron una inversión de 5,000 pesos a raíz de una colecta entre todos. Este edificio tardó algunos años en construirse, algunos dicen que también sufrió algunos devenires
y problemas en su construcción, y se tienen datos de que la primera función teatral se celebró el 14 de octubre de 1883 a beneficio de las escuelas públicas de la comarca de aquel entonces. Cabe señalar, amigos, que durante los primeros años del Teatro Victoria, Teciutlán tenía aproximadamente una población de 25,000 habitantes, y entre las primeras funciones celebradas en el ya recién nacido Teatro Victoria, se tienen datos de los festejos de la independencia del año 1891, donde Ernestina Mayaudón y Constancia Lavalle ejecutaron el tema Capricho Húngaro a 4 manos. Esto es un tema piano con un completo lleno en el Teatro Victoria. Sí, también comentar que, pues, como bien lo mencionas, desde sus inicios esta construcción sirvió como sede de eventos cívicos y patrióticos, como las conmemoraciones de la Independencia Nacional, del 5 de mayo, de la Batalla de Puebla, posiblemente también algunos eventos políticos del ayuntamiento o del jefe político de Teciutlán, y pues poco a poco se fue consolidando como una de las edificaciones más populares y más conocidas en esta ciudad. Tuvo desde un inicio algunas problemáticas en la cuestión económica. Esto llevó inclusive a que en el año 1905 se pusiera a remate esta propiedad, y precisamente la persona que aprovechó este remate y lo adquirió fue don Vicente Lombardo Carpio, el padre de Vicente Lombardo Toledano, que en ese entonces, en 1905, pues era un acaudalado comerciante mayorista de productos de la región, como petróleo, hule, vainilla, tabaco, etc. Entonces, su capital económico le permitió adquirir esta propiedad. Sin embargo, unos meses después, a su vez la vendió, y la compradora fue nada menos que la señora Rosalía Fontecilla. Esta persona, este personaje de la sociedad teciuteca de la época, pues se convertiría en la famosa propietaria del Teatro Victoria, y con ella como dueña, el teatro entraría a su época dorada. Así es, Rosalía Fontecilla es quizá la más grande benefactora a nivel teatral que ha tenido Teciutlán, porque pues ella le invirtió mucho de su dinero a este teatro y a su funcionamiento, y que, como bien señalabas, Emilio, ha tenido problemas, a pesar de que, por ejemplo, en 1897 se mencionan en diarios de la época una gran presentación de Ángela Turconi, que es considerada la pionera en el sector del tenor, el tenor de los dramaturgos, y que le prosiguieron 3 presentaciones de las compañías de zarzuela Vigil y Penotti antes de presentarse en el Teatro Juárez de Guanajuato, y justamente también nos habla de la formación de grupos culturales aquí en la comarca. Pues nos hablan de que en 1897 también, hacia el mes de octubre, la actriz Nadia Blanco, de origen teciuteco, se presenta con el tenor Sosayo Justo, quien gozaba de una gran fama en los teatros del sureste de México. Entonces, a pesar de estos llenos, por así llamarlos, totales, no alcanzaba para el mantenimiento del teatro, lo cual lo llevó al remate y después las 2 adquisiciones que ya mencionas, hasta llegar a manos de la señorita Fontecilla. Para entonces, pues este teatro servía de lugar para, no solamente para la presentación de obras teatrales, como ya mencionamos, sino también para la presentación de suntuosos bailes. Así es. Muy famosos en la época eran los bailes de rosa y de azul, llamados así porque dependiendo del nombre era el color de que debían ir vestidas las damas que asistían a estos bailes. Pues obviamente eran bailes muy, muy suntuosos, muy lujosos. Asistía la crema innata de la sociedad teciuteca. El primero de ellos se realizó en 1891 y fue precisamente en honor al general Mucio Martínez,
que en ese momento era jefe de zona militar y posteriormente llegaría a ser el gobernador de Puebla, reelecto varias veces durante el Porfiriato. Así es, justamente como algunos de esos bailes que ya mencionas muy bien, Emilio, se tiene la presentación de cuadros líricos como el de propiedad del señor Arturo Buxen y Benigno Valdés, quienes se presentaron hacia 1901, también con un muy buen recibimiento por la comarca teciuteca. Debemos señalar también, amigos y amigas, que después de la capital poblana, Teciutlán era la ciudad con mayor número de pianos y casi todos de marcas europeas, lo que nos hablaba en primera instancia del poder adquisitivo de nuestra región y de nuestra ciudad, pero además también del gusto por la cultura musical que se realizaba periódicamente en las tertulias cuando no se llevaban a cabo en el teatro. El piano además era no solamente un símbolo de elegancia, sino también un símbolo de cultura y de poder económico, pues es de ahí que se decía que la buena educación tenía que estar ligada a las enseñanzas de la música de piano. Y bueno, además en las tertulias se presentaban no solamente notas musicales traídas de Europa, sino también algunas adaptaciones y creaciones de artistas en nuestro país y también de nuestras comarcas. Tienes razón, Julio, y precisamente la llegada de estos pianos pues también va relacionada con la llegada del ferrocarril a Teciutlán, porque de otra forma no hubieran podido transportarse, porque pues eran aparatos muy grandes, su transporte requería también de mucho cuidado para no estropearlos, y pues la llegada del ferrocarril a Teciutlán no solamente implicó una detonación del desarrollo económico, sino también del cultural y del artístico. Así es. Porque no solamente llegaron pianos, sino también llegaron compañías teatrales, compañías de operetas y de zarzuelas. Efectivamente. Y que además en este contexto, justo con lo del ferrocarril, también se tiene que hablar del poder económico a través de la minería, del cual Teciutlán y el entonces llamado Tetela del Oro y Tetela de Ocampo serían uno de los principales factores de desarrollo de este poderío económico mineral a través de la explotación de los yacimientos en nuestra región, y que con ello también, por ejemplo, Emilio, surgen artistas de gran renombre en nuestra comarca, como la soprano María Bonilla, quien es oriunda de Tetela de Ocampo y es becada por el entonces general Porfirio Díaz, y que se va a estudiar al Conservatorio de Berlín, y a su regreso, una de sus primeras presentaciones se lleva a cabo en el Teatro Victoria de nuestra ciudad, y que además, déjenme decirle a todos nuestros escuchas que la maestra María Bonilla sería la mentora de muchas generaciones de cantantes para nuestro país, y que pues ahí nos habla también un poco de la influencia musical que inicia a nacer a través de la llegada de los pianos y del auge de la música a raíz del ferrocarril y de la minería. Volviendo un poquito al tema de los bailes, de estos bailes de gala en el Teatro Victoria, me gustaría mencionar que la forma como se adaptaba el teatro como pista de baile, es decir, se removían las butacas de la luneta y se ponía una especie de tarima para poner el piso así amplio, de forma que pudieran pues acomodarse los diferentes asistentes a estos bailes. La escritora teciuteca María Lombardo Toledano, en su novela Una luz en la otra orilla, recrea uno de estos bailes y menciona, por ejemplo, que pues las familias de abolengo mandaban a comprar sus vestidos o las telas para confeccionarlos a Europa. Llegaban en tren estas telas o estos vestidos directamente de Europa, y pues estos eran lucidos perfectamente en estos bailes tan especiales. Ella también menciona cómo se acomodaban de la manera tradicional en el teatro los diferentes públicos, las diferentes clases sociales, dependiendo del nivel del lugar donde donde se acomodaban. Y dice: en la galería
los sombreros de petate flameaban a la luz de los faroles. En los palcos, los vestidos domingueros semejaban reguero de confeti, y en las plateas, las pecheras refulgían al lado de las sedas. Esto nos da una idea de una diferenciación de 3 clases sociales. Uh-huh. Los sombreros de petate de la clase baja, los vestidos domingueros de la clase media y los vestidos de seda de la clase alta. Así es, Emilio, y bueno, esto también es algo común incluso hasta en la época actual en las cuestiones teatrales, principalmente en los costos de los boletos, pero bueno, eso es otra historia. Además, entrado ya los inicios de 1900, la primera mitad de la década, también se presentan en el teatro poesía, además de los bailes y de las óperas que ya hemos señalado, y uno de ellos es a cargo del licenciado Andrés Ortega, quien escribía poesías que se hicieron famosas en su época, e incluso en un texto llamado Ecos Serranos, que es una compilación de sus poemas, fue elogiado por varios críticos de su época, y él acudía constantemente a presentarlos en el Teatro Victoria y a su vez también en las tertulias de las señoritas Mayaudón, y que además no sería el único que se presentaría como un poeta, porque también incluso en una investigación del doctor Francisco Rocafuerte señala que el cura Simeón Ortega trajo a muchos poetas y músicos acompañados de poeta al Teatro Victoria, entre ellos el compositor español Miguel Muntaras, del cual hablaremos más adelante, y que además pues también incluso el padre Federico Escobedo llegaría a presentar algunas de sus obras en el teatro. Entonces también el teatro ha fungido como sede de la poesía de muchos de nuestras comarcas, pero también de gente traída de fuera de nuestra zona para engalanar esta arte en el teatro. Pero además, justamente esos vestidos, Emilio, que señalas de la moda traída de Europa y las telas manufacturadas ad hoc a las esculturas de las señoritas de la época, también tiene que ver un poco con lo que Edmundo Jiménez Richter presentaría en el Teatro Victoria hacia 1906, hacia el 27 de octubre de ese año, que era una serie de obras inspiradas en la mujer teciuteca, que se expuso en la recepción del Teatro Victoria, y lo que se puede ver en esa obra es la mujer ataviada de vestido europeo, y que de hecho por ahí el artista teciuteco Raúl Díaz está restaurando una obra de este personaje, y lo que se ve es justamente una mujer de alto poder adquisitivo con un vestido francés muy semejante al que se expuso en 2009 cuando se presentó el disco de música inédita de salón de la época revolucionaria de María Ábalos y Francisco Rocafuerte. Ese, por ejemplo. Estamos viendo la ilustración de este programa. Pues se ve una mujer ataviada con un vestido muy suntuoso, color rojo aterciopelado. Estamos hablando de la época de auge del teatro en Teciutlán, y esta época corresponde con el Porfiriato, con principios también del siglo XX, y fue precisamente a principios del siglo XX cuando hizo su aparición en nuestra ciudad el cine. Los primeros proyectores cinematográficos llegaron a Teciutlán, y algunas de las primeras películas se proyectaron precisamente en este Teatro Victoria. Por ejemplo, en 1905 llegó a nuestra ciudad la compañía Toscano y Barreiro, que ofreció funciones de cine durante varias temporadas que duraban de 1 a 2 meses, y las funciones se ofrecían 2 veces por semana. Se trataba de películas más bien breves, eran producciones europeas o norteamericanas. Todas ellas eran de cine mudo, de cine silente, porque todavía no se inventaba el cine con sonido. Pero lo curioso es que aquí en Teciutlán la orquesta del teatro musicalizaba esas películas, esas funciones de cine. La propia María Lombardo
en su libro de cuentos Muñecos de Niebla, tiene una narración que le tituló Mi Teatro, y en ese cuento, en esa narración, ella rememora muchos de sus recuerdos a partir del Teatro Victoria de Teciutlán. En uno de esos recuerdos, ella refiere que cuando era niña asistía a estas funciones de cine mudo, y dice: a media semana una banda de música recorría las calles para repartir los programas. A esta festiva comitiva, los inquietos hermanos Lombardo Toledano la bautizaron como La Rabia, y esperaban con ansias la llegada del domingo para acudir a la platea con las manos llenas de dulces y pastelillos y disponerse a gozar de las incipientes producciones americanas, silentes pero musicalizadas en vivo por la orquesta. Fíjate, Emilio, que ahora que tocas lo de la compañía de música del teatro o la banda música del mismo, tiene una conexión muy interesante también con la llegada de Miguel Muntadas, que ya referíamos hace unos segundos, quien llega a Teciutlán justamente a principios del siglo XX, en la época de auge del porfiriato aquí en la región, y que su formación europea de estudios celebrados en España le dio solidez y lo convirtió en uno de los músicos y compositores más respetables de la época. Muntadas organizó en la banda de Teciutlán conjuntamente con don Hilarión Hernández y asesoró a diferentes bandas del país, pero para el caso de la banda de Teciutlán el repertorio llegó a ser uno de los más completos, no solo lo del estado, sino también de la República Mexicana, interpretando vals de J. Strauss y además aberturas sinfónicas como la de Bon Suppé, entre muchos otros, además de tener más de un centenar de obras escritas para banda, piano, voz y coro, algunas de ellas ya de escritores teciutecos perdidos en el tiempo, asesorados por Miguel Muntadas. Él es uno de los precursores de esa banda que se presentaría después, años más tarde, ya con una tradición arraigada en el Kiosco México, que más o menos por estos años se conlleva su inauguración, y que es también a su vez un recinto aledaño entre el Teatro Victoria y la Sociedad Teciuteca para poder disfrutar de tardes de gala de música o tardes de música, y además con ello también de diversificar los públicos a los cuales se destinaban estas obras musicales. Pues ya hemos hecho mención de los bailes de gala, de las ceremonias cívicas, de las funciones de cine, obras de teatro, zarzuelas, operetas, conciertos musicales, y también hubo funciones de títeres con la compañía Rosete Aranda. También hubo incluso espectáculos de lucha grecorromana. Y volviendo al tema del teatro, la propia autora María Lombardo, en su narración titulada Mi Teatro, también ella hace referencia a que siendo adolescente, ella participó en la puesta en escena de una obra teatral, porque en las vacaciones, los hermanos Lombardo Toledano, junto con otros amigos, organizaban eventos culturales y artísticos. Uno de estos eventos fue la presentación de la obra La Rima Eterna de los hermanos Quintero, en donde María hizo el papel protagónico. Y cuenta: había llegado el momento, no había más remedio. Como una sonámbula me deslicé en las tablas, nada oía, nada veía. Lo único que pude columbrar entre aquella espesura fueron unas manos desesperadas bajo una concha iluminada por 2 velas, es decir, el apuntador. Haciendo un esfuerzo conseguí abrir los labios. Con asombro me di cuenta que estaba hablando, pero el sonido de mi propia voz no llegó a la conciencia. La representación siguió. Me sentía como una pequeña estrella dentro de una gran nebulosa. Esto es muy interesante, Emilio, porque muy pocos datos se tienen respecto a la presentación de otras artes o de otras formas de la misma en el Teatro Victoria. Pero además también encontramos que se arraigaron compositores en nuestra región, y principalmente por el espacio que tenían en el Teatro Victoria para ofrecer sus obras.
y que muchos de ellos dedicaron más de una a esta comarca, o más bien a las señoritas de esta comarca. Ese fue el caso del compositor Francisco Flores, quien en 1916 dedica una obra para piano llamada Flor María a una joven que diariamente asistía por las tardes a la Catedral Teciuteca y posteriormente acudía a ver los ensayos de este personaje y sus músicos en el Teatro Victoria, previo a las funciones celebradas el domingo después de misa. Se dice que esta familia era de abolengo, pero que a pesar de ser abolengo no podía alcanzar los dotes de esta chica llamada María, quien a su vez también gozaba de un gran abolengo en la región, seguramente de algún familiar que se dedicaba a la producción de la vainilla, pero que con esto Francisco Flores escribiría 20 obras dedicadas a Teciutlán. Todas ellas ahora se encuentran en el extranjero. Bueno, pues todas estas obras musicales, poéticas inclusive, pues en su momento se estrenaron en el Teatro Victoria. Así es. De ahí la importancia de este inmueble como testigo mudo de muchos de los acontecimientos de la época. Y pues la época de auge pues tuvo su fin cuando se inicia la Revolución Mexicana, porque pues para empezar hubo un reacomodo de las clases sociales. Muchas de las familias poderosas decayeron, perdieron su fortuna. Entre esas familias los Lombardo Carpio, y pues también la comunicación vía ferrocarril también se interrumpió con la revolución. Así es. Porque las vías, los caminos estaban llenos de personas revolucionarias, o muchas veces también bandoleros que aprovechaban la revolución para sacar provecho, beneficio propio. Y pues se entra a otra nueva etapa, es decir, el teatro en Teciutlán puede conocerse antes de la revolución, que ya lo hemos mencionado, y después de la revolución. Así es. Y bueno, Emilio, además en este proceso sí se siguen celebrando unas funciones aquí en la región de artistas varados en esta zona, pero también de la banda de música que ya estaba conformada en esta región. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que transmitimos a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio XHTZ 90.9 de FM, donde Puebla se escucha, y que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo, sin número, Colonia El Pinal. A su vez les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 231 31 3 29 73 y que nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 231 115 79. Les recordamos que esta estación es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, y que nos pueden escuchar también en diferentes plataformas como Spotify y en nuestra página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Este cambio que comentamos acerca de que hubo un teatro antes de la revolución y después de la revolución en Teciutlán, también va de la mano con el cambio de dueño, porque la señorita Rosalía Fontecilla, que fue propietaria del teatro desde 1905, en 1913 decide venderlo. Y pues a partir de entonces también pues el tipo de espectáculos empezó a cambiar. Pero antes, Julio, querías comentarnos algo acerca de los aspectos arquitectónicos. Así es, Emilio. Fíjate que siempre que se habla de la arquitectura de un inmueble como lo es el Teatro Victoria, tiende a haber disyuntivas a raíz de interpretaciones que se hacen fuera de la academia por querer exaltar algún elemento, pero que ya yéndonos a términos duros, en el Teatro Victoria encontramos que su diseño arquitectónico presenta influencia francesa del tipo neoclásico en su fachada, y que exhibe en la misma una arquería en la parte superior con un diseño de arcos adintelados acompañado de columnas de tipo protodórica en la parte inferior, que son las que llevan las incisiones en los palcos previo
al escenario. Y que además ostenta otros tipos de arcos considerados de tipo escarzano y que se encuentran en acabados de cantera rosa, que pues como bien sabemos es típica en la región, y que en el interior exhibe 3 accesos, de los cuales 2 llevan a la segunda y tercera y cuarta planta de los palcos, y uno de los accesos lleva a los palcos de la primera planta o a la platea, o también conocida como algunos otros como zona de butacas. Es preciso mencionar que el área de los palcos presenta una forma de herradura, la cual es visible desde los 4 niveles del teatro. En los primeros 3 niveles de los palcos presenta columnas manufacturadas en madera de primera, con un diseño semejante al del tipo palmiforme, y que cuenta con un candelabro en la parte superior. Además, debemos señalar que el teatro como hoy lo conocemos está incompleto a raíz de que la concha acústica ha sido eliminada. La concha acústica que se encontraba en la fosa de la orquesta ya no existe. No se sabe desde cuándo no existe, al menos yo no encontré la referencia como para decir el año exacto, pero posiblemente que tiene que ver con las adversidades que tuvo, con el devenir de los años, esas adversidades económicas que lo llevaron incluso hasta el abandono, ¿no? Sí, porque cabe mencionar que ya en la segunda mitad del siglo XX pues ya no se usaba como teatro, ya no. Se usaba más como cine para proyección de películas. Pero bueno, pues llegamos a los años posteriores a la Revolución Mexicana. En los años 20, como ya mencionábamos hace un momento, se revierten muchas cosas. En primer lugar, pues se dejaron de hacer los bailes de gala. Ya no frecuentaban este teatro tanto las familias de abolengo en Teciutlán. Por el contrario, comenzó a dársele otro uso. Yo tengo, por ejemplo, referencias de que en los años 20 el teatro se usó para reuniones políticas, sindicales e incluso educativas. Una de ellas, por ejemplo, el 28 de abril de 1926, vino a Teciutlán el gobernador Claudio N. Tirado y vino a encabezar una convención agrarista que se realizó en el Teatro Victoria. Esta convención estuvo presidida por don Antonio Díaz Soto y Gama, presidente del Partido Nacional Agrarista, y pues estuvo muy concurrida. Vinieron asistentes de muchas poblaciones aledañas a Teciutlán, principalmente campesinos, y un mes después, en el mes de mayo de 1926, se realizó la reunión de los comerciantes de la ciudad que decidieron unirse, integrarse a la Unión de Obreros y Campesinos de Teciutlán, que era la organización sindical gremial más importante de la ciudad. Esta era la organización de los lombardistas del Barrio Alto, y tenían tanta fuerza, tanta influencia en el medio social y político de la ciudad, que los comerciantes decidieron unírseles. Esta es una forma como de decir, bueno, no puedo contra ti porque eres muy fuerte, tienen muchos miembros, y decidieron aliarse a la Unión de Obreros y Campesinos. Fíjate, Emilio, que eso es muy interesante porque, bueno, hasta la fecha sigue siendo sede de eventos políticos el Teatro Victoria, y esto fue a raíz de pues estos inicios que se dan por revolución, y que a raíz de ello también inician a ser parte elementaria de los festejos de las fiestas patrias en algunos momentos, también de las fiestas del 5 de mayo, e incluso hasta dentro de las celebraciones de los inicios de la Revolución Mexicana. Pero además de estos acontecimientos, hacia los jefes políticos se les dedicaron canciones y obras para que algunos artistas gozaran del beneplácito de los mismos, ya sea para funciones en teatros de mayor incidencia en el centro del país, o de algún beneficio principalmente aquí en la región, y adecuaciones, por ejemplo, para su estancia en la Casa del Artista o el Mesón de los Artistas, que se encuentra en la parte trasera del Teatro Victoria y que se alcanza a ver por ahí desde la terminal de los autobuses AU, la antigua terminal de los autobuses. Ahí se alcanza a notar ese edificio que lastimosamente está en ruinas.
Así es, se nos estaba olvidando hablar de este mesón de los artistas que se construyó ex profeso para albergar a las compañías teatrales que llegaban a Teciutlán por largas temporadas, para que tuvieran un lugar donde hospedarse, donde dormir, donde no sé, asearse, etcétera. Y pues es parte del teatro. Y también cabe recordar que la señorita Fontecilla era vecina del teatro. Incluso su casa, había una puerta que daba a un palco especial para ella. Son aspectos también muy interesantes, ¿no? Que muy pocas personas conocen. Así es, y que incluso por ahí hasta le han inventado algunas leyendas de que se sigue escuchando el caminar de la señorita Fontecilla por ese pasadizo que daba lo que ahora es un estacionamiento. Pero bueno, eso es otro, por ejemplo, otro de los tantos acontecimientos de la memoria colectiva creados para el Teatro Victoria. Claro que sí, pues siguiendo con este tipo de eventos culturales y sociales, políticos que hubo en este teatro en los años 20, de los cuales yo menciono en mi libro titulado En la Tierra del Lombardo, el 8 de julio de 1926, días después de las elecciones federales, en el teatro se reunió la Junta Computadora, que se encargó de hacer el cómputo de los votos en la elección en la cual resultó electo como diputado federal Vicente Lombardo Toledano y Jorge Ávila Parra como su suplente. En 1927, en el mes de febrero, se realizó un mitin de la misma forma en este teatro, en el cual los asistentes, los obreros, protestaron en contra de los gringos de la mina, así dijeron. Porque estos gringos de la mina, es decir, los propietarios, los técnicos, los ingenieros, pues molestaban a los mineros que comenzaban a organizarse en el sindicato minero de ese lugar en aire libre. Fíjate, Emilio, que también justamente en los años 20, en 1921, aquí en el teatro se presenta Carlos Chávez y Manuel M. Ponce en un concierto auspiciado por la Universidad Nacional, donde tocaron piezas propias. No se sabe el motivo por el cual vinieron, pero que se sabe que fue un concierto muy interesante. Pues ya estos dos artistas son de los icónicos de los años posteriores a la Revolución. Fueron compositores muy renombrados en su momento. Pues bien, este cambio de la correlación de clases sociales después de la Revolución lo podemos ver en el teatro de la siguiente forma. Antes de la Revolución, el teatro era usado para bailes de gala, como ya lo mencionamos, ceremonias muy suntuosas, en donde pues el escenario, las plateas eran ocupadas por la gente de alcurnia, de abolengo, pero después de la Revolución, quienes ocupan el escenario, quienes llenan las butacas, son nada menos que los obreros, los artesanos, los campesinos, los que concurren a este tipo de eventos sindicales, agraristas, políticos. Y el último de los eventos políticos que yo quiero hacer mención fue el acto político-cultural realizado el 25 de enero de 1927 en un repleto Teatro Núñez. Para ese momento el Teatro Victoria se llamaba Teatro Núñez, porque la familia Núñez era su propietaria. Con una concurrencia aproximada de 3,000 personas, este evento fue organizado por el Club Laborista Teciuteco, la Unión de Obreros y Campesinos, el Sindicato de Comerciantes e Industriales, el Sindicato de Mineros y demás organizaciones gremiales. Dentro del programa se presentaron piezas musicales a cargo de la Orquesta de la Unión de Obreros y Campesinos. Se presentó una película de la gira del presidente para inaugurar el estadio de Jalapa. En ese entonces el presidente de la República era Plutarco Elías Calles. Qué interesante ha de haber sido verlo en una película, porque pues mucha gente no lo conocía y la única forma de verlo era a través de estas proyecciones. Medio de comunicación, así es. Así es. Hubo alocuciones o discursos de los compañeros Ernesto Márquez y Florencio Cerda. También intervino el diputado Eduardo Cortina
y el evento cerró con la interpretación del himno nacional. Por lo que se sabe, pues este evento en su momento fue muy importante para empezar por las organizaciones que lo convocaron, por la afluencia de público que hubo, más de 3,000 personas, y porque también estuvo presente este diputado Eduardo Cortina, compañero de bancada de Lombardo Toledano, y desde luego que se presentó esta película donde se vio algunas escenas o imágenes del presidente Plutarco Elías Calles. Eso es muy interesante porque, como bien señalas, Emil, la gente que no lo conocía en persona o que no podía trasladarse a Jalapa para ver sus obras, pues lo pudo conocer mediante esta proyección. Y lo interesante pues es también de que, además de tener ese poder cultural, el teatro pues también tuvo un poder político con la presencia de estos personajes, cosa que solamente pues algunos teatros de nuestra república pueden presumir. Y que incluso también por ahí Carlos Fuentes, en el libro de Hombres de Buenas Costumbres, habla sobre una línea sobre el teatro de Teciutlán, que también era concurrido por la clase política, seguramente haciendo referencia a personajes como los que ya has señalado en esta intervención que acabas de compartirnos. Pero además, Emilio, ya en estos últimos años del teatro y por su época dorada, surgen personajes tan queridos por la sociedad teciuteca como lo es la maestra Lupita Hernández, que sería maestra de muchos artistas destacados como el maestro Francisco Rocafuerte, quien también ha buscado regresar esas tardes doradas de la ópera y de las zarzuelas al Teatro Victoria, y del maestro Salvador Merchán, quien entonces, para ese entonces, era un joven estudiante de la maestra Lupita Hernández. Pero ya cuando era conocido como Cine Variedades el teatro, la maestra Lupita Hernández alternó un par de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este cine, ya siendo pues quizás de los últimos eventos de esta índole en este inmueble, puesto que sabemos que después también sería arena de box en algún momento, y incluso pues ya con su función como cine tuvo varios dueños también. Así es, pues uno de esos dueños fue nada menos que Eloína Espinosa Iglesias y después Luis Espinosa Iglesias. Ellos son integrantes de una de las más influyentes familias poblanas del siglo XX. El principal de ellos fue don Manuel Espinosa Iglesias. Esta familia se destacó por su labor cultural. Además de ser promotores de la cultura, también eran empresarios de la cultura. Ellos eran dueños de una amplia cadena de teatros y de establecimientos como cines. Comenzaron en el estado de Puebla y después se expandieron a todo el país. Esta familia, los Espinosa Iglesia, fueron dueños del teatro hasta 1989. Desde 1944 hasta 1989. Es decir, 45 años fueron sus dueños. Pero bueno, ellos prácticamente nunca venían a Teciutlán. Tenían empleados, tenían administradores del teatro que se encargaban de llevarlo adelante. Propio como cualquier cadena cinematográfica actual. En efecto. Y pues también mencionar que el teatro no era una propiedad pública. Era una propiedad particular de familias que desde luego buscaron siempre sacar algún provecho económico para seguir sustentando este inmueble. Así es, y que solamente se prestaba para actividades políticas o públicas a raíz de una determinada negociación entre las autoridades municipales y el dueño en turno. Así es, y hablando de lo que mencionabas de la maestra Lupita Hernández, también quisiera recordar algunos de los personajes que han participado o han hecho presentaciones en este teatro. Personajes teciutecos. Ya mencionábamos en un principio a María Lombardo Toledano. También Antonio Espino Mora, quien después sería conocido como Clavillazo en el cine nacional. Antonio Espino, siendo un adolescente, él asistió a una función de títeres de la compañía Rosete Aranda en el Teatro Variedades. Y en 1930 él hace su debut como actor secundario
en la obra La Tierra de las Neblinas, del también teciuteco Jesús Daza Gómez, que se presentó precisamente en este teatro de Teciutlán. Posteriormente participó en festivales y obras de beneficencia, como en la obra No te ofendas Beatriz, de 1934, a beneficio del Hospital de Caridad, es decir, del Hospital Guadalupano. En esta obra también actuaron las hermanas Elena y Josefina Molina. En 1937, el teatro albergó la ceremonia de coronación de la reina de la primera feria regional de Teciutlán, la señorita Alicia I o Alicia Ávila, la hija de don Maximino Ávila Camacho. Y pues en el teatro también se presentaron artistas muy renombrados en su momento, como Joaquín Pardavé, así es, como Mario Moreno Cantinflas. Y desde luego que ya como cine, pues este teatro albergó la proyección de las películas más icónicas de la era dorada del cine nacional, con artistas como Jorge Negrete, como Pedro Infante, como Germán Valdés Tintán, el propio Mario Moreno Cantinflas. Y que Pedro Infante lo conoce cuando viene una presentación en lo que hoy es conocido como la ESFA. Entonces ahí también nos habla del teatro. Fíjate que, Emilio, que ahorita que tocas lo de los artistas que se presentaron aquí en la ciudad, también creo que es preciso ya que ya nombremos algunas de las canciones estrenadas, algunas de las tantas en el teatro, pero de las que este servidor tiene referencia, se encuentran pistas como la llamada Semiramis, Alestela, Confidente y Odito, además de las óperas conocidas como Il Travatori y Lucía, las cuales fueron compuestas en Europa, pero estrenadas en nuestro país, en el Teatro Victoria. Entonces, pues ahí ya vamos tocando un poquito también de este otro lado del teatro, que ha sido parte fundamental de muchas de las grandes obras de la música de nuestro país y también de otras partes del mundo, y que pues por la trayectoria que ha tenido este inmueble, pues se han estrenado aquí o se han proyectado, como ya bien señalaste, en la época del oro del cine nacional. Pues hemos hecho un recuento de lo que ha sido este teatro, este inmueble artístico en nuestra ciudad. Ha cambiado de nombres, ya mencionábamos en un principio que se llamó Teatro Victoria, después fue el Teatro Núñez. Así es. Posteriormente, durante muchos años se le conoció como el Cine Variedades. Y en los últimos años, ya después de su rescate y restauración, volvió a retomar el nombre de Teatro Victoria. Victoria, así es. Esa restauración que se hizo hacia el 2006, sería una punta de lanza para el rescate de varios elementos patrimoniales, siendo este uno de los principales, pues se encontraba casi hecho pedazos y en el completo abandono, al menos yo así es como lo recuerdo, hasta el 2006. No sé, Emilio, si tú tengas por ahí alguna otra imagen del mismo. No, vaya, aunque la última función del Cine Variedades se presentó el 6 de febrero de 1993. Sin embargo, en lo particular, yo no recuerdo haber asistido a ninguna de las funciones, de las últimas funciones de cine. El Cine Variedades vivió también una época de auge, como ya lo mencionábamos, con la época dorada del cine nacional, pero junto con esta industria cinematográfica también vivió la etapa crítica, así es, etapa de crisis, de declive, y pues también vivió las consecuencias de este declive de la industria cinematográfica. Ya en los años 90, pues realmente muy poca gente se interesaba por asistir a este tipo de cines. Ya comenzaban los cassettes comerciales, las videocaseteras. Y ya tenía una competencia este cine, entonces ya el público se dividía y ya sufragar los gastos de mantenimiento de un inmueble como este, pues se volvían casi imposible con la taquilla. Entonces, pues es ahí donde empieza ese declive que lo llevaría a ese abandono que ya señaló Emilio, desde el 93 hasta 2006. Fueron 13 años, imagínate. Y la naturaleza es implacable. Así es. Y se fue deteriorando muy rápido este inmueble, de tal forma que pues en algunas de las fotografías que tenemos a la mano de cómo encontraron este teatro al momento de su rescate,
pues prácticamente ni siquiera techo tenía. ¿No? Las butacas estaban completamente Destruidas, destrozadas. O podridas, algunas tantas más. Es por ello que el poco trabajo que se alcanza a ver hecho en madera en el Teatro Victoria, que es parte de la parte original del mismo, se debe de cuidar cuando lo visitamos, porque recordemos que estuvo mucho tiempo a la intemperie y queda también de nuestra mano valorar el esfuerzo que con nuestros impuestos se ha hecho posible este rescate de este patrimonio cultural, no solamente de Teciutlán, sino de toda la nación, al ser el segundo teatro más antiguo de nuestro país, o al menos en la región entre el Veracruz y el altiplano mexicano. Entonces, ahí que tenemos una joya de la arquitectura de nuestra nación en Teciutlán, y que lo debemos valorar y debemos de asistir a los eventos que, por ejemplo, el maestro Francisco Rocafuerte y su equipo año con año desde hace aproximadamente 6 se ha esforzado en traer en la época de feria para hacer revivir estas tardes doradas de zarzuela, de ópera y también de conciertos memorables en nuestra comarca, y que pues ahora serán del 7 al 10 de diciembre. Entonces pues ahí queda también como invitación para que asistan a disfrutar de este hermoso teatro con un gran legado histórico. Así es, valorar nuestro patrimonio cultural que tenemos. Ahora el teatro es propiedad de todos los teciutecos, ya no es de una familia como fue en el pasado. Gran parte de los actos, de las actividades culturales que se presentan son gratuitas. Así es. Abiertas para todo público. Ya no hay distinción de clases sociales según las gradas o la vestimenta. O la vestimenta de quienes asistimos. El Teatro Victoria fue reinaugurado un 28 de julio del 2006. A partir de ese momento, pues abrió sus puertas y recobró el brillo perdido. Este inmueble histórico, como bien lo mencionas, es una joya arquitectónica de nuestra ciudad del siglo XIX que hay que valorar. También, como ya lo mencionabas, hay pocos teatros en el país de este tipo, de esta antigüedad, y que han sido testigos de tantos y tantos acontecimientos y personajes como hemos tratado de mencionar en este programa. Y pues bueno, nosotros nos despedimos recordándoles que nos pueden escuchar todos los días miércoles de 6 a 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Comunicaciones Ser Radio XHTZ 90.9 FM, donde Puebla se escucha, transmitido desde la antigua estación del ferrocarril Avenida Hidalgo sin número, Coronel Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 231 31 29 73 y por mensajes vía WhatsApp a través del 231 15 79, además de que nos pueden escuchar en Spotify. Pues para nosotros ha sido un gusto, Emilio. Pues no queda más que despedirnos y invitarlos a que nos escuchen la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Buenas tardes a todos. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.